Hola, soy Paco Bautista, fisioterapeuta y osteópata. Soy especialista en neurodinámica y máster en salud y deporte por la Universidad de Cádiz, además de ser doctor por la Universidad de Cádiz. Bien, voy a hablaros de la movilización neurodinámica en la epicondilalgia del deporte. Desde hace unos años a esta parte, se le está dando importancia clínica a la disfunción patomecánica del sistema nervioso como causa de los síntomas musculoesqueléticos de los pacientes. Distintos estudios establecen la implicación del sistema nervioso en la patología, sobre todo en patología de carácter musculoesquelético, con una tendencia a la cronicidad, ¿no? Como puede ser la epicondilalgia, lumbalgia o la cervicalgia. Esto los fisioterapeutas lo podemos poner en manifiesto, la disfunción neural, a través de los test neurodinámicos. Sabemos que una tensión o cualquier tensión o compresión anómala a nivel del sistema nervioso periférico puede ser causa de disfunción neural, alterando el aporte vascular a nivel del vasa nervorum o de la vascularización intrínseca del nervio periférico. Esta alteración de la vascularización va a ser causa de disfunción o lesión neural, que recibe el nombre, lo llamamos también lesión neural menor, y esto puede ser causa de síntomas clínicos o de parte de la clínica que presenta nuestros pacientes. Por lo tanto, la disfunción neural va a conllevar un déficit vascular a nivel de los vasa nervorum y una irritación o afectación a nivel de los nervi nervorum o inervación intrínseca del nervio periférico. En cuanto a los signos físicos de la disfunción neural, lo que vamos a encontrar es que el paciente va a presentar una postura antálgica, va a haber una alteración tanto de los movimientos activos como pasivos. Además, habrá una respuesta anómala al test neurodinámico, habiendo alodinia palpatoria a la palpación neural en todo el trayecto neural afecto en la disfunción. La evaluación física, para saber si existe disfunción neural, la vamos a realizar a través de los test neurodinámicos, que son movimientos poliarticulares que tratan de poner a prueba la mecanosensibilidad del sistema nervioso periférico. Las pruebas tienen que reproducir a través de la secuenciación neurodinámica, es decir, a través de unos movimientos poliarticulares que van a poner en tensión el nervio, tienen que reproducir la patología del paciente o la clínica del paciente en mayor o menor medida. ¿Qué técnicas vamos a usar para tratar de disminuir la mecanosensibilidad y mejorar la disfunción neural? Bueno, pues utilizaremos básicamente dos tipos de técnicas. Unas técnicas que conocemos como sliders o deslizamientos y otro tipo de técnicas que conocemos como tensioners o técnicas de tensión. Las técnicas de deslizamiento lo que pretenden es tratar de movilizar el nervio respecto a sus trayectos fasciales o sus trayectos de paso y generalmente se caracterizan por generar poca tensión, mejorar la dispersión de los productos inflamatorios asociados a la disfunción neural. Lo vamos a usar sobre todo en lesiones agudas. Tratará de limitar y controlar la actividad fibroelástica y se ha demostrado que son mucho más seguras para el sistema nervioso que las técnicas de tensión, generando además mayor hipoalgesia. Las técnicas de tensión, por su lado, que consisten en llevar a la máxima tensión al nervio periférico, está más adecuada o se usan más para las fases más crónicas de la patología o de la disfunción neural, tienen un efecto de ordeño y van a generar o favorecer el retorno venoso a nivel intraneural, reduciendo el medio ácido y la fibrosis del tejido viscoelástico del propio nervio periférico. El movimiento neural durante la dinámica debe ser capaz de soportar tensiones, adaptarse al movimiento en dinámica sin lesionarse. Esto se produce básicamente gracias a dos fenómenos. Por un lado, la viscoelasticidad del tejido conectivo y por otro lado a la capacidad de deslizamiento. Cuando esta capacidad de deslizamiento o esta alteración o densificación del tejido conectivo del nervio se altera, se produce la disfunción neural y entonces empiezan a aparecer los problemas y la clínica del paciente. El objetivo del tratamiento neural va a ser restablecer la función de deslizamiento, devolver la viscoelasticidad al tejido conectivo del nervio periférico, corregir la disfunción neural, mejorar la capacidad de soportar tensión del sistema nervioso durante la dinámica y disminuir la mecanosensibilidad neural. Bien, a continuación voy a hablaros de la disfunción neural en la epicondilalgia lateral.
hecha esta pequeña introducción de neurodinámica. La epicondilalgia sabemos que es una entidad basada en tres componentes interrelacionados. Por un lado, la patología o la entesitis del tendón del extensor radial corto del carpo, pero además sabemos también que existe una alteración del sistema del dolor y un deterioro del sistema motor. Cuando existe una disfunción del nervio radial en el codo, estos dos últimos componentes están evidentemente alterados de manera primaria, y de manera secundaria también puede aparecer la patología local del tendón, es decir, estará influenciando en esa patología insercional. En relación a la disfunción neural del nervio radial en el codo, cuando existe una compresión, una tensión anómala de este nervio, se va a generar, como hemos comentado, una alteración del aporte vascular a nivel intraneural que va a ser causa de lesión neural menor, siendo esto causa de sintomatología epicondilia. Por lo tanto, puede contribuir o ser causante de los problemas o de los dolores epicondilios de nuestro paciente. Generalmente, el problema o de la disfunción neural se suele asociar a fuerzas mantenidas durante el gesto deportivo, cargas repetidas y de alta intensidad, que van a alterar el tejido conectivo del nervio periférico y su metabolismo, conduciendo a un déficit a nivel del vasa nervorum y una irritación e inflamación de los nervi nervorum. Esta lesión o esta desificación puede generar alteraciones del deslizamiento, o bien del nervio entre sus interfaces de paso, o bien a nivel del tejido conectivo interno o intraneural del nervio periférico, como son el epineuro, el perineuro y el endoneuro. Esto va a generar una alteración de la mecanosensibilidad neural, generando una hiperalgesia neural. La zona de conflicto neural del nervio radial en el codo, más frecuente y causante de síntomas epicondilios, va a ser la arcada de Frost. Generalmente va a ser la disfunción o la compresión del ramo interoso posterior o rama profunda del nervio radial, justo cuando pasa por debajo del supinador corto. Por lo tanto, la disfunción de este ramo, del ramo interoso posterior, conllevará a una irritación crónica. Esa irritación crónica va a ser fuente de impulsos ectópicos que van a ser transmitidos a través del tejido conectivo del nervio y darán como zona de referencia esa zona epicondilia. Además, habrá una debilidad muscular de la musculatura epicondilia, generando una mecanosensibilidad neural aumentada que hará que se alteren los controles o los moduladores del dolor. Es decir, habrá una alteración del control motor y una propiocepción alterada, causando esa epicondilalgia o parte de los síntomas epicondilios. El test que vamos a usar para abordar la posible disfunción del nervio radial va a ser el Upper Limb Neural Test 2B, y el objetivo del tratamiento va a ser disminuir la mecanosensibilidad del nervio radial, mejorando su deslizamiento y su soporte de carga, así como la fisiología del mismo. Esto lo veremos a continuación a través de una presentación práctica que haremos luego. Como conclusión, podemos decir que la epicondilalgia se va a beneficiar del tratamiento del nervio radial cuando éste presenta disfunción neural. El deslizamiento del nervio radial puede ayudar en la disminución del dolor epicondilio y en mejorar los controles o el control tanto motor como la propiocepción y la actividad de la musculatura epicondilia, sobre todo del extensor radial corto del carpo, que es el que principalmente se altera. De esa manera tendremos beneficios sobre la epicondilalgia lateral en nuestros deportistas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la neurodinámica, tener en cuenta el nervio radial y, en caso de que esté presente su disfunción, abordarlo. Bien, vamos a ver a continuación el tratamiento neurodinámico para una epicondilalgia, dolor en la zona del epicóndilo, cuando el paciente es capaz de soportar al menos un test base, lo que sería un paciente con disfunción neural en un nivel 2, que es lo más frecuentemente asociado a esta patología. Para trabajaremos en progresión clínica y utilizaremos el test base. De manera que los parámetros que vamos a realizar van a ser los mismos que para el test base. Haremos depresión de escápula, extensión de codo, rotación interna, pronación, flexión de muñeca y dedos y por último ABD. A partir de ahí, en fases iniciales de tratamiento, vamos a trabajar primero con técnica de deslizamiento. Vamos a hacer primero deslizamiento craneal, caudal. Deslizamiento craneal, caudal,
craneal, caudal. Una vez seguimos con la progresión clínica y el paciente mejora de su sintomatología, podemos pasar a realizar técnicas ya más de tensión. Aquí estaríamos trabajando con técnicas de tensión neural del nervio radial en el codo, tensión. Y fases más finales del tratamiento, podemos trabajar con técnicas de tensión contra tensión. Le diremos al paciente, una vez hagamos puesta en tensión, que realice una extensión de muñeca de dedos. 1, 2, 3, para, relaja, tensión, vuelve, contrae, 2, 3, para. Bien, fases muy finales de tratamiento, donde el paciente además está en un nivel 3, es decir, nos aguanta un test o el test sensibilizado neural. Vamos a trabajar con lo que llamamos secuencia local o secuencia sensibilizada. De manera que lo que haríamos primero, ahora cambiamos los parámetros y lo primero que hacemos es cargar el codo, punto de conflicto, y a partir de ahí seguir con el resto de parámetros. Depresión de escápula, rotación, extensión, flexión, de muñeca y dedos y ABD. A partir de ahí trabajaríamos ya con técnica de tensión. El paciente está bastante mejor a nivel clínico. Trabajamos con técnicas puramente de tensión. Si el paciente no lo soporta, haremos tensión contra tensión. Contrae, hacia mí. Extensión de muñeca y dedos. 2, 3, para, relaja. Otra vez, contrae. 2, 3, para, relaja. Fases muy finales del tratamiento de recuperación de una epicondilalgia con asociación de disfunción neural.